Son, digamos, 4 diferentes discusiones, 4 proyectos distintos que tendrán lugar a discutirse en la Corte. El primero, el del ministro Luis María Aguilar, ya concluyó. Es lo que nos decía Jesús hace unos instantes. Proponía limitar, digamos, a petición de la Comisión de Derechos Humanos, lo que puede y no hacer en cuanto a comunicaciones la Sedena. No puede intervenir comunicaciones si es que no hay una orden judicial. Hay otros 3 proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara, de la ministra Loretta Ortiz y de Javier Lainez, que tienen que ver justo con esta transferencia que se hizo de la Guardia Nacional operativamente y pues para fines prácticos de todo, desde un mando civil, que era la Secretaría de Seguridad Pública, hacia la Sedena, hacia los militares. Son diferentes cosas. Un proyecto tiene que ver con acciones de inconstitucionalidad, otro con amparos de diferentes instancias que se han quejado, pero el fondo, digamos, de estos 3 es lo mismo. Apenas se discutió el primero, que es el que nos dice Jesús, como hubo tanta gente que quería ser ponente, se va a seguir discutiendo en la semana. Este primero es el de Juan Luis González, del ministro Juan Luis González, sobre estos límites, digamos, ¿no? Y sobre ello queremos hablar con el maestro Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Perdón la larga introducción, estimado Santiago, pero era para como poner todo muy claro, porque de por sí está bien revuelto el asunto. Valía la pena entrarle a la discusión, pero bueno, es una que sin duda sigue muy de cerca también el Centro Pro, por varios aspectos, por la forma, que es lo que le toca a la Corte, que es la letra de la Constitución, pero también por el fondo, porque al final se está discutiendo justo en manos de quién vamos a quedar las y los ciudadanos cuando se trate de la seguridad en las calles, ¿no? Bienvenido, Santiago, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas tardes y no, al contrario, una introducción muy puntual que nos permite abordar este importante tema. Sin duda alguna, de todos los asuntos que se han empezado a discutir, el más relevante es el que tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad 137, que versa sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que la Corte tiene que resolver ahí es si es constitucional entregar por entero la Guardia Nacional a la Sedena, cuando el artículo 21 de la Constitución dice expresamente que la Guardia Nacional será una institución de carácter civil y que estará adscrita a la Secretaría del ramo, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha hecho un muy buen proyecto inicial, hoy lo expuso en su parte inicial, y sobre el mismo los señores ministros y ministras tendrán que ir tomando posición. Hoy escuchamos 2 posiciones en contra del proyecto del ministro Juan Luis, que es la del ministro Saldívar y la de la ministra Yasmín. Llama en particular la atención, desde luego, la del ministro Saldívar, porque en 2018 fue una de las voces más relevantes para que se declarara inconstitucional la institucionalización de la militarización por vía de la Ley de Seguridad Interior. Y después escuchamos la posición de la ministra Piña, que fue a favor del proyecto. El día mañana, y si no se concluye el debate, a lo largo del viernes terminarán los 11 ministros y ministras de fijar posición, y en aquellos casos donde 8 de ellos y ellas coincidan en declarar la inconstitucionalidad de una norma, esa decisión deberá prevalecer. Déjame como ahondar en esto que ya nos introduces muy bien, Santiago, que tiene que ver con los 2 puntos que escuchamos, digo, uno de mayoría, pero 2 justamente en contra del proyecto del ministro Juan Luis González. Digamos que en la forma, lo que argumentan, y también un poco en el fondo quienes están con el ministro, es decir, en contra del traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, es que se creó desde el principio, la concepción misma pues de la Guardia Nacional es que tiene que ser un cuerpo civil que responda a la seguridad pública, no a estrategias como son las de la Sedena, ¿no? Y que a partir de ahí pues cualquier discusión transitoria o legislación secundaria que no cumpla con esa esencia pues sería inconstitucional. Y del otro lado, lo que como bien dices argumentó Saldívar, digo, por ahí entiendo que Esquivel argumentó que al final el presidente sí es civil o una cosa así que ya no entendía a detalle, pero el fondo, digamos, de lo que dijo Saldívar, que me pareció que podría abrir un debate, es que este cuerpo se creó para que la gente esté a salvo, pues, ¿no? Y que en los últimos sexenios, pues las policías civiles no han logrado esa tarea. Entonces, que vale la pena discutir justo si se cambia la estrategia a través de estas leyes. Entonces, complejo por todos lados porque hay un poco de razón en todas las posturas. Lo cierto es que de cualquier forma la gente tiene esa cuenta pendiente. Entonces, ¿qué puede pasar con esta discusión que vendrá los siguientes días y por qué sí importa
a quien le responda, a pesar de lo que nos dicen estas dos visiones encontradas. Claro, Luisa. A nosotros como Centro de Derechos Humanos nos parece que las discusiones en un tribunal como la Suprema Corte se vuelven muy peligrosas cuando no se discute sobre lo que literalmente expresa la Constitución y las leyes a partir de sus interpretaciones más aceptadas, sino también a través de otras premisas fácticas. Por ejemplo, hoy vimos a uno de los ministros de la Corte abogar a favor de la militarización de la Guardia Nacional, acudiendo a los antecedentes del caso García Luna. A nosotros nos parecería que eso está bien para las mesas de debate político, pero no para la discusión de un tribunal constitucional. La realidad es que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado una propuesta muy sólida. La premisa que hoy recoge la ministra Piña, al subrayar que en el fondo la discusión es cuáles son las instituciones que debieran estar a cargo de la seguridad ciudadana, es muy relevante. Y es muy importante destacar para el auditorio, Luisa, que todos y todas estamos preocupados porque haya más seguridad. La crisis de violencia en el país continúa, pero para que logremos ese resultado se necesitan instituciones sólidas, abiertas al escrutinio. Y lamentablemente eso es lo que no pasa en México cuando prevalece la lógica militar sobre las instituciones de seguridad. Por eso es tan importante esta discusión. Probablemente en lo inmediato no genere un cambio profundo en la política que hemos visto en este sexenio en seguridad, pero sí que puede sentar las bases para lo que venga más hacia adelante, y ojalá que sea la prevalencia de la perspectiva civil por encima de una perspectiva meramente castrense. Completamente de acuerdo. Santiago, agradeciéndote este saque de análisis, porque sé que además hoy tenías una agenda complicada y nos haces el favor de tomarnos la llamada estos minutos. Solo te pediría justo esto, ¿no? De fondo, digamos que ahorita el tema de la Sedena está centrado en si la Guardia Nacional o no debe responderle por la cantidad de atribuciones que ya tienen las y los militares en nuestro país. Pero en el digamos, tema que pues sobrepasa lo que pasa en la Corte es justo el papel de la Sedena, que también es algo que ustedes siempre siguen muy de cerca, ¿no? Y bueno, eso tendría que ser una discusión permanente y amplia sobre qué tantas cosas hacen y qué tantos cuerpos les responden en nuestro país. Sin duda, Luisa, sin duda. Y la pregunta constitucional relevante también es: ¿qué queda del carácter civil de la Guardia Nacional al que se refiere la Constitución cuando es la Secretaría de la Defensa la que controla la cadena de mando, la que decide los ascensos, la que impone el régimen personal, incluso el régimen de sanciones, y cuando se hace un traslado administrativo, presupuestal, operativo, en favor de la Secretaría de la Defensa? La respuesta del proyecto del ministro Juan Luis es que no queda nada, y que por tanto es un fraude a la Constitución, que si se quería un cuerpo militar o híbrido, se habría tenido que reformar desde el principio el artículo 21 constitucional y entregar por entero la Guardia Nacional. Y el fondo, Luis, es también los riesgos para los derechos humanos que pueden provenir si se preserva un enfoque solamente militar. Hoy nuestros compañeros del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo están dando a conocer otro presunto caso, habrá que hacer las investigaciones, pero presunto caso de probables ejecuciones extrajudiciales de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo. Eso es lo que pasa cuando priva el enfoque militar en la seguridad, y por eso es tan importante la definición que tomará la Suprema Corte en estos días siguientes. Sin duda, Santiago, pues muchísimas gracias. Si nos permites, mantenemos este análisis, digo, lo que dure, por supuesto, el mismo en la Corte, pero también permanentemente, porque como bien dices, es un asunto que nos atañe a todas las personas. Te mando un abrazo por lo pronto a ti y al Centro Pro, como siempre, gracias por su generosidad. No, los agradecidos somos nosotros, siempre un privilegio estar en tu espacio y con tu público. Buena tarde. Buena tarde, muchas gracias. Bueno, pues ya lo escuchó, esa es la postura de quienes abogan por los derechos humanos y lo han hecho así todos los sexenios, pues, ¿no? Ya veremos qué pasa en la Corte mañana. Pinta, por lo menos por la votación de hoy, a que la mayoría estará justamente en favor de que la Guardia Nacional no responda a la Sedena o de que se declaren algunas partes de este decreto inconstitucionales. Por lo pronto y en otros temas también de este lunes, y de acuerdo con